Disciplinas para apoyar el desarrollo humano. Cuando debo tomar una decisión, siempre me pregunto cuáles serían las consecuencias si estuviera equivocado. Alan Greenspan. Las disciplinas orientadas al desarrollo humano. En toda disciplina se dan un contenido, acción interior del filosofar, y un continente, principios rectores del proceso, en un recorrido que va del saber saber y del saber hacer, a través de una serie de fundamentos que le dan estructura desde su naturaleza y dinámica, la cual se traduce en los principios rectores de la disciplina. Orienta las destrezas y habilidades necesarias en los profesionales que ejercen la disciplina y resuelve sus problemas fundamentales. Esto debe ser considerado a la hora de definir una disciplina como lo es la mentoría, para saber qué sí es lo que somos y diferenciarnos de lo que no somos. Preguntas para la reflexión. Desde la mirada científica y práctica, esencial de las disciplinas orientadas al acompañamiento de los seres humanos en su desarrollo. 1. ¿Cuál es el axioma esencial a seguir? 2. ¿Cuáles son las categorías asociadas a ese axioma? 3. ¿Cuáles son los teoremas fundamentales respecto a las facultades que tiene el ser humano? 4. ¿Cuáles son los principios rectores de las disciplinas orientadas al acompañamiento de los seres humanos en su desarrollo? Nacimiento de las disciplinas de apoyo al desarrollo del ser humano. Una teoría, una práctica y un método operativo dan lugar al nacimiento de una disciplina. Desde el ámbito científico, una disciplina se fundamenta en una tradición vinculante que le da coherencia, eficiencia y legitimidad. Y desde el ámbito de la acción, una disciplina se transforma en una profesión siguiendo un método de acción. Para el caso de las disciplinas que se ocupan de acompañar a los seres humanos en sus procesos de activación consciente, observación, atención y proyección, el verdadero diferencial se encuentra en el método. En este capítulo vamos a recurrir al Dr. Leonardo Esteban Ravier Rodríguez, praxiólogo y emprendedor, el pensador actual más destacado en la exposición de la praxiología, para estudiar brevemente lo que expone en su extensa tesis doctoral de psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a seguir sucinta y textualmente en este capítulo las concepciones del Dr. Leonardo Ravier expuestas en extenso en su tesis para obtener su título doctoral de psicología, publicada por editorial Aula Magna bajo el nombre de Teoría General del Coaching. McGraw-Hill, año 2021, porque la RGM no solo se alinea con los planteamientos centrales de las tesis de Ravier, sino que los encuentra muy pertinentes para el objeto de estudio de esta guía del mentor. Ámbito científico. Según Ravier, los aportes conceptuales y prácticos de los diferentes filósofos y pensadores que fundamentan la tradición vinculante del desarrollo humano, esencialmente son: A. Sócrates, mediante el método socrático o debate socrático, como un método de dialéctica o demostración lógica para la indagación o búsqueda de nuevas ideas, conceptos o prismas subyacentes en la información. B. Platón, al perfeccionar la mayéutica de su maestro, Sócrates, en los diálogos. C. Aristóteles, con su concepción de los 3 métodos básicos de conocimiento, de acuerdo con el fin que en cada uno de ellos se persigue: el conocimiento teórico, que pretende el saber por sí mismo; el productivo, que aspira a saber cómo realizar un producto útil o bello;
y el conocimiento práctico que busca ser guía de la acción. D. Kierkegaard. A través del ejercicio de identificar y llamar la atención sobre la categoría del individuo singular, lo cual proporciona la base desde donde brotan 5 tesis. 1. Sobre la importancia de cómo comunicar la verdad para despertamiento y edificación. 2. Sobre el individuo singular como categoría de lo universal humano y la sociopolítica de la igualdad. 3. Sobre la concreción de lo paradójico en la obra del amor, que consiste en abrirse al otro como prójimo. 4. Sobre la ambigüedad entre lo externo y lo interno y las implicaciones en la medición y el reconocimiento de los frutos de la reforma. 5. Sobre el advenimiento de una nueva filosofía que piensa y vive la existencia bajo una nueva noción del tiempo como la repetición de la libertad. E. Jasper. Con su método biográfico, el cual hoy hace parte de la práctica de la psiquiatría y fenomenología, que explora la subjetividad en la enfermedad y la muerte. F. Marcel, quien, al abordar el problema de la verdad como valor trascendente, buscado por todo ser humano, estructura una filosofía que sostiene que los individuos tan solo pueden ser comprendidos en las situaciones específicas que se ven implicados y comprometidos. G. Sartre, con su aportación a la antropología, desde la concepción dialéctica de la vida del hombre en sus múltiples relaciones con la materialidad de su existencia y con los demás hombres. H. Descartes y su método cartesiano del escepticismo metodológico que induce a que cada cosa puede ser dudada y por tanto solo existe aquello que puede ser probado. Y. Kant, quien nos habla del método trascendental y la crítica de la razón pura de modo arquitectónico, es decir, a partir de principios que garantizan la completud y la certeza de que todas las partes están incluidas. J. Husserl y la fenomenología trascendental, que nos guían por el conocimiento progresivo y la descripción del modo en el cual se hace presente la subjetividad. K. Heidegger y la reflexión en torno de los fenómenos que acontecen en el mundo y unifican la relación sujeto-objeto, haciendo partícipe al ser humano de sus experiencias ante el mundo. L. Polanyi, quien argumentó la existencia del conocimiento tácito, es decir, que todo el conocimiento es personal y como tal depende de suposiciones falibles. Todo sucede bajo la dinámica interdependiente de la observación y la intuición, como dinámica que revela todas las etapas características del ritmo creativo. Al considerar la objetividad absoluta como una falsa ilusión y un falso ideal, criticó la noción de prevalencia a través de la cual el método científico otorga la verdad de modo mecánico al científico. M. Rogers. A través del enfoque centrado en la persona, se apoya fundamentalmente en la tendencia de toda persona al crecimiento, a la salud y a la adaptación, poniendo el énfasis más en los elementos emocionales del discurso que en los intelectuales. N. Galway y su método integral de entrenamiento para el desarrollo de la excelencia personal y profesional en una variedad de campos que él llama The Inner Game. O. Whitmore y su modelo GROW, acrónimo de las palabras inglesas Goal, Reality, Options y What, When, Who, With. P. Y un largo etcétera.
Con estos aportes conceptuales y prácticos podemos consolidar el concepto ontológico de las profesiones que se ocupan del desarrollo del ser humano. Ontología, rama de la filosofía que se ocupa de dar cuenta de lo que es. Y evidenciamos que toda epistemología responde a una ontología, y que ésta, a su vez, requiere y se organiza a través de una metodología. Veamos ahora la segunda dimensión diferenciadora. Ámbito de la acción. El axioma, sus categorías y los teoremas fundamentales. Para la gestión de cualquier disciplina que se oriente al acompañamiento de los seres humanos en su desarrollo, se hace imperativo tener presentes el axioma que guía dichas disciplinas, las categorías que del axioma nacen, los teoremas respecto a las facultades que tiene el ser humano y los principios rectores de dichas disciplinas. Axioma esencial. El ser humano actúa intencional o deliberadamente. Las categorías. Del axioma anterior nacen 8 categorías. 1. Axiológicas. El ser humano, en su actuar deliberado, cuando elige sobre la base de sus propias motivaciones, deseos, preferencias y expectativas subjetivas, crea, determina y modifica su propia escala de valores, que siempre son de tipo ordinal, al ser jerárquicas o de prioridades. El concepto de jerarquía es natural e intrínseco al propio actuar individual. 2. Causales. El ser humano, en su actuar deliberado, asume cierta regularidad, causa-efecto, en los fenómenos y en sus relaciones. Sin ella, la propia idea y utilidad de acción intencional sería estéril. 3. Teleológicas. El ser humano, en su actuar deliberado, tiene la facultad, debido al presupuesto establecido en la categoría causal, de orientarse o dirigirse a fines. 4. Tecnológicas. El ser humano, en su actuar deliberado, utiliza medios, teorías, técnicas, instrumentos, procedimientos, etc., para conseguir los fines determinados de la categoría teleológica. 5. Psicológicas. El ser humano, en su actuar deliberado, requiere elegir elementos teleológicos y tecnológicos, es decir, medios y fines, respectivamente, basado en sus propias motivaciones, deseos, preferencias y expectativas, de naturaleza subjetiva. 6. Económicas. El ser humano, en su actuar deliberado, elige según sus escalas de valores ordinales, necesariamente renunciando a ciertos medios, como a ciertos fines, según su apreciación psicológica subjetiva, la cual determina en última instancia la utilidad, coste, beneficio y pérdida, susceptibles de expresarse y medirse cardinalmente, por ejemplo, a través del precio. 7. Relacionales. El ser humano, en su actuar deliberado, tras la valoración subjetiva realizada, sea ordinal o cardinal, cuando realiza un intercambio con otros individuos, lo hace porque considera que a través del mismo, es decir, al fin de la acción, conseguirá un estado mayor de satisfacción o beneficio que el que tenía antes de realizarlo. 8. Organizacionales. El ser humano, en su actuar deliberado, al asociarse de manera sostenida en el tiempo y bajo un fin común, tipo de intercambio de orden superior asociativo, hace que emerja un orden jerárquico natural dentro de la organización. Los teoremas fundamentales.
Del axioma "el ser humano actúa intencional o deliberadamente" y de sus categorías, desarrolladas por Leonardo Ravier, se derivan los teoremas fundamentales respecto a las facultades que tiene el ser humano, a saber: 1. Asumir regularidad en los fenómenos y en sus relaciones. 2. Dirigirse a fines, llámense finalidad, propósito, objetivo o meta. 3. Utilizar los medios, materiales y no materiales, que considera idóneos para conseguir dichos fines. 4. Basar sus decisiones sobre sus propias motivaciones, deseos, preferencias y expectativas, siempre subjetivas. 5. Construir o crear su propia escala de valores, sobre la cual elige el curso de acción determinado, renunciando a ciertas instancias, siempre dentro de su marco de posibilidades, materiales o no materiales, así como valorar la utilidad, coste, beneficio o pérdida que supone su acción. 6. Interactuar, intercambiar y asociarse con otros individuos, siempre buscando o persiguiendo un estado de mayor satisfacción o beneficio a corto, medio y largo plazo. Y finalmente, 7. Aprender y modificar tanto sus decisiones como sus acciones, sobre la base de su facultad y potencia creativa e engendrativa, ajustando el contenido de todas esas categorías mencionadas, según lo crea o considere más conveniente. Los principios rectores. Del axioma y sus categorías y los teoremas a ellas asociados, Ravier deriva los principios rectores a la hora de buscar la participación de los seres humanos en su propia vida y obra, los cuales expresa así. 1. Conciencia. La conciencia, como principio, establece que el ser humano tiene conciencia y, por tanto, la facultad de darse cuenta, incluso de su darse cuenta, aprender y o crear o descubrir, engendrar nuevo conocimiento a través de su potencia cognoscitiva y creativa. 2. Libertad. La libertad, como principio, establece que el ser humano dispone de libre albedrío y, por tanto, la facultad volitiva e intencional que le permite elegir o decidir. 3. Confianza. La confianza, como principio, establece que el ser humano, necesaria e indefectiblemente, se enfrenta a la tensión existente entre el fin que persigue y su realidad presente, y la incertidumbre que dicha relación genera, con cierto grado de confianza, es decir, dispone de la facultad de confiar. 4. Responsabilidad. La responsabilidad, como principio, establece que el ser humano tiene la facultad de aceptar y de hacerse cargo, libremente, de las consecuencias de sus decisiones y acciones libres. 5. Compromiso. El compromiso, como principio, establece que el ser humano es un ser social y, por tanto, en la necesaria e indefectible interacción con otros individuos, dispone de la facultad de acordar y comprometerse, asumir derechos y obligaciones. 6. Coherencia. La coherencia, como principio, establece que el ser humano tiene valores, y dentro de ellos, el deber moral de procurar el máximo de coherencia posible respecto de los 5 principios y sus derivados, dado que le son connaturales. En síntesis, fundamentadas en una tradición vinculante y buscando coherencia, eficiencia y legitimidad ontológica, la cual se expresa en un axioma esencial, unas categorías asociadas a ese axioma, unos teoremas fundamentales respecto a las facultades que tiene el ser humano y unos principios rectores,
surgen diversas disciplinas orientadas al acompañamiento de los seres humanos en su desarrollo, diferenciándose unas de otras de manera muy sustancial en su método operativo. Los autores citados, y muchos más, nos aportan conocimientos sobre cómo nacen y se desarrollan las diferentes estructuras filosóficas y prácticas de acompañamiento a los seres humanos, dando origen al mismo tiempo a los fundamentos epistemológicos, teleológicos, metodológicos, paradigmáticos y operativos de disciplinas tales como a. La facilitación. Roles como educadores, líderes, padres, tutores, asistentes, mediadores, etc. B. La formación. Transferencia del know-that. C. La asesoría y la consultoría. Transferencia del know-how. D. El coaching. Activación del coeficiente personal desde la activación del conocimiento tácito. Y E. La mentoría. Transferencia de experiencias y potenciación y desarrollo del coeficiente personal desde el conocimiento explícito. Las cuales difieren en su identidad, aplicación, alcances reales de intervención, etc. Y se evidencian en los cuerpos teóricos distintivos de su ontología particular, para darse coherencia y consistencia, tanto en sus referentes conceptuales como en su método operativo.